Bueno, pues parece que el COVID está corriendo muy poco por Lanzarote. En general está corriendo muy poco por Canarias, incluso está corriendo muy poco por todo el Estado español. Una gran noticia que ha provocado que poco a poco la normalidad se haya estabilizado en nuestra isla y en toda España. De hecho, ayer una de las noticias quizás más importantes de cara a la economía de Lanzarote es que llegaban al aeropuerto el fin de semana, es decir, conocíamos ayer que llegaba el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, más de 100 vuelos, es decir, que operaciones entre llegada y salida, más de 200, sin contar los vuelos interinsulares, los vuelos de Vinter. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos aquellos que nos ven a través de Lancelot Radio y también a través de, en este caso, don Pedro, ¿de qué? Don Pedro, buenas tardes. Si te ven a través de Lancelot Radio, que nos escuchan a través de Lancelot Radio. Buenas tardes. Muy bien, don Pedro, lo veo usted con buena cara. Vamos a saludar. Es que hoy no trabajé. Hoy llegó ya usted puente. Vamos a saludar en este caso a Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Usoa, la situación parece del COVID-19 parece que está cada vez mejor en Canarias en general, en España, en Lanzarote. Ayer creo que en Canarias solo se registraron 30 y tantos casos en toda Canarias, en Lanzarote escasamente uno. Bueno, las autoridades están a expensas también de observar qué puede ocurrir con el cambio de estación, es decir, el paso al otoño y también, digamos, el compartir más tiempo, ¿no?, en espacios cerrados por la bajada de las temperaturas. A partir de ahí observaremos efectivamente pues la eficacia no solamente de las vacunas, sino también del protocolo interiorizado que tenemos prácticamente la mayoría de nosotros ya incorporado a nuestro día a día, a nuestra actividad habitual y sobre todo también la repercusión que puede tener esto en los centros escolares, ¿no?, porque también hay que fijarse en esos escolares que están sin vacunar, que al parecer no es un riesgo para el conjunto de las cifras generales, ¿no?, es decir, para que haya más contagios, pero sí para que se localicen algunos brotes y eso yo creo que nos va a dar un posicionamiento más objetivo a la hora de poder analizar qué es lo que está ocurriendo después del verano, que ha sido afortunadamente nuestro último bache. Bueno, lo cierto, Pedro, es que solo hay una persona en la UCI, en planta no hay nadie, y hay unos 70 y tantos personas con la enfermedad, pero pasándola tranquilamente en su casa, porque de hecho más de la mitad, según nos cuentan, ni siquiera han tenido síntomas. Hombre, buenas noticias, ¿no? Pero yo creo que ya estamos, incluso yo creo que el ambiente se nota ya que estamos en una situación pospandémica, ¿no?, en la que parece que ha sido todo un mal sueño y que afortunadamente esto parece que no va a haber, aunque se habla también de la posibilidad de que haya una sexta ola, que vendría muy relacionada con el tema de la gripe, pero que no sería ni mucho menos como lo hemos visto, ¿no? Parece que estamos viendo los últimos rescoldos de esta dichosa pandemia y relacionándolo con lo que decías tú al comienzo del programa, también tiene que ver mucho con esta recuperación turística, ¿no? Que tengamos estos datos, ¿no?, esto de estas cifras que van en la misma línea que a nivel del país, que la verdad es que está el COVID bastante controlado, los porcentajes cada 7 días y 14 días, menos de 50. En baja, riesgo bajo. Pues va aparejado a este florecimiento este alza, ¿no?, de la llegada de turistas, porque ayer estaban dando los índices europeos también de COVID y mundiales, y España es el segundo país que mejores índices tiene, creo que al lado de Portugal. Inglaterra está por 700, ¿no?, y pico al día. Bueno, pero los turistas, que es lo que nos interesa mucho aquí a la isla de Lanzarote, y que ha demostrado que gracias a que desde que empezaron a llegar, pues ha movido toda esa locomotora pesada que es la economía de la isla de Lanzarote. Y ya estamos en este puente que empezó el pasado viernes, se ha notado de manera importante, casi un 70-75% de ocupación. El aeropuerto César Manrique de Lanzarote ha sido un verdadero reguero de visitantes durante todo el fin de semana. De hecho, se volvió a cerrar un nuevo récord de vuelos en las dos jornadas, ya que con los 61 del domingo y los 57 del sábado se lograba un total de 118 vuelos, sin contar los que llegan desde aeropuertos canarios. Nos hemos acercado a todo un clásico, como es el Hotel Fariones en Puerto del Carmen, para saber si se confirma la recuperación turística. La verdad es que la recuperación la notamos ya desde el mes de junio. Cierto es que a partir de la segunda quincena de junio empezamos a ver ya cierto movimiento para todos los meses de verano y algún brote también para toda la temporada de invierno, pero la consolidación yo creo que llegó a lo largo de la segunda quincena de junio, en donde hubo un boom
para todas las reservas para estancias durante todo el mes de agosto. Y luego el mes de septiembre muy bien, vamos incrementando mes a mes las ocupaciones que teníamos previstas inicialmente, y luego el mes de octubre y el mes de noviembre, pues ahora mismo estamos hablando de ocupaciones récords desde que abrió el hotel. Un factor clave está siendo el regreso poco a poco del principal mercado emisor, el Reino Unido, que sumaba en los 2 días algo más de 30 vuelos. Tenemos una segmentación muy sana, no dependemos de ningún mercado, pero sí que es cierto que a medida que van pasando las semanas tenemos más presencia de mercado británico. Lo que sí parece claro es que, tras la recuperación, los hoteleros esperan que estos meses sean los de la consolidación total y el regreso a la esperada vieja normalidad. Obviamente sí, ahora yo creo que estábamos en un periodo de exaltación dentro de todo el mercado por cómo fueron los meses de agosto y septiembre, y yo creo que ahora pasamos a la fase ya de consolidación, de que haya un control ya de todos los contagios, de que el ritmo de vacunación continúe, de que se ponga o no se ponga la tercera dosis, pero yo creo que sí, que finalmente ya el periodo de recuperación estamos en una época ya de consolidación y con vistas ya al verano 2022. El Hotel Fariones se muestra satisfecho por los niveles de ocupación, que alcanza ya cifras prepandémicas, al reconocer que están ya sobre una media del 80% de las camas ocupadas. Bueno, estamos hablando del Hotel Fariones, que es un hotel pues muy simbólico de cómo está la temperatura, que puede medir muy bien cómo está la temperatura. Es verdad que ahora es un hotel de 5 estrellas, pero que un hotel de 5 estrellas esté en ocupaciones en septiembre, octubre, superior al 70%, Pedro, sin duda es muy buena noticia. Y en general, hoy hemos hablado con fuentes de la patronal, en general, sí, en Canarias está por encima del 70% de la ocupación en el puente, En el puente, ¿no? Y el sector está bastante contento por la ocupación, por la reacción que ha habido, sobre todo del turismo europeo, ¿no? Porque el español, el peninsular, sí es verdad que estaba cumpliendo, pero el europeo parece que se ha volcado estos días, sí, ha empezado, y curiosamente no hay mejoría, por ejemplo, en el Reino Unido, pero sí ha empezado a salir y a elegir Lanzarote entre otros destinos, y en Canarias también la ocupación está siendo bastante importante y va a ser un refuerzo significativo porque para hay que decir, ¿no?, que para un inglés venir hoy a Lanzarote y a Canarias en general es más seguro que estar en su país. Tiene menos probabilidades de coger el COVID, porque cuando llegan aquí tienen que hacerse las pruebas o tienen que venir con una prueba de antígeno o de en este caso, a la PCR antes de llegar a Lanzarote. También es verdad que ir a cualquier sitio, porque es que Inglaterra está horrible, ¿no? Están en 700 y pico casos por cada 100.000 habitantes, pero, que en pocos lugares en Europa están así. Es verdad que están eligiendo Canarias y están eligiendo Lanzarote, y eso a nosotros nos viene de perla. Pero el dato mejor, que un poco es lo que quería insinuar la Antausoa, que es que de momento, aunque estén contagiándose gente, el dato mejor, Usoa, es que hay muy pocos ingresos hospitalarios. La presión hospitalaria de la UCI en España ha bajado, creo que a mínimo, lo cual del COVID, de gente de camas utilizadas para enfermos COVID en la UCI, creo que está en toda España, no quiero equivocarme porque ayer lo oí, la cifra creo que era en torno al 20%. Bueno, esa es la ventaja fundamental de la vacuna, que lo hemos repetido por activa y por pasiva, ¿no? Sobre todo para minimizar el argumentario de los negacionistas. La vacuna no termina con el COVID, pero sí hace que el que se contagie pues no tenga el riesgo de terminar hospitalizado, o que incluso la presión hospitalaria efectivamente no sea tan elevada como la que hemos tenido, porque hay que decir que el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Y la canalización de estos pacientes ha obstruido otras actividades también de asistencia necesaria, ya sea la actividad diaria de los quirófanos, la asistencia en este caso también a especialistas que puedan diagnosticar a tiempo enfermedades crónicas o graves. Por lo tanto, es una excelente noticia que el Hospital José Molina Orosa, que es el que nos compete más cerca, pues esté en esa situación de mejoría, sobre todo por el número de pacientes que ahora mismo tienen en planta directamente vinculados a esta afección, al COVID. Bueno, pues vamos a ver, porque lo también importante es que se está recuperando poco a poco el empleo, y ya casi los hoteles han recuperado la media, se está hablando entre el 70 y el 75% de sus trabajadores, lo cual es una gran noticia. Es curioso, ¿no?, que la ocupación de los puestos de trabajo sea más o menos parecida a la ocupación
de las plazas que están ocupadas, ¿no? El 75% de ocupación, 75% de la plantilla. Pues más o menos, es lo que se ha recuperado de media. Hay algunos hoteles que menos, pero otros que casi el 80-90, lo cual quiere decir... De todos modos, fíjate que estaba viendo un dato que a mí me parece relevante, porque lo mismo hay que observar la ocupación de esos complejos alojativos como la conectividad aérea, ¿no? Y en este sentido, los aeropuertos españoles están al 72,4% de los vuelos del 2019. Por lo tanto, todavía no tenemos toda la fluidez que teníamos antes de la pandemia, y eso nos obliga también a pensar en unos porcentajes de alojamiento que no pueden ser cercanos al 100%, porque no tenemos el mismo número, en este caso, de plazas no disponibles. Bueno, pues ya veremos. Lo cierto es que marchan las cosas bien y ya era hora, porque la verdad es que hemos sufrido un año y medio largo de tristes noticias para la isla. Hay mucha gente que lo está pasando mal, muchos autónomos arruinados, muchas pequeñas empresas arruinadas y muchas grandes empresas que ahora, a pesar de que empiezan a salir, eso no quiere decir que ya tengan, que sea todo jauja, ¿no? Porque la verdad es que van a pasarlo mal, porque hay que pagar esos créditos que se pidieron, esos créditos ICO, que fueron los que han permitido salvar a esas empresas. Pero es verdad que también ahora empiezan a recibir las ayudas del Estado, ya empezaron, creo que, a recibir las ayudas del gobierno de Canarias, ¿no? El gobierno de Canarias están recibidas ya, las que están recibiendo... Me refiero al sector turístico. Las que están empezando son las del las que venían de Europa, que también están siendo canalizadas por el gobierno de Canarias y por las cámaras de comercio, y creo que esta semana empiezan a recibirse las del Cabildo de Lanzarote. Siempre hay que diferenciar que unas son ayudas, otras son subvenciones, por el tema de que unas no se pueden dar si se dan las otras, etcétera. Pero me refería sobre todo al sector turístico, que son los que han tenido que pedir más crédito y los que sin duda, pues ahora por ejemplo van a recibir las ayudas del gobierno de Canarias, que le pagan el IBI, ¿no?, del año 2021, lo cual es algunos hoteles pues pagan 200 o 300.000 euros, incluso más algunos según el tamaño, ¿no? Bueno, la noticia que dábamos el otro día en Lancelot Digital, en primicia, el tema de los vertidos que por desgracia que estaban ocasionándose en la depuradora de intermedia, la que está, una depuradora de impulsión que va en este caso a la depuradora general central, que está en el límite de entre Argana Alta y San Bartolomé, ¿no? Bueno, pues parece que desde el viernes se arregló, Pedro, y desde el viernes parece que ya los malos olores al menos han empezado a desaparecer. Pues entonces se me quedó a mí, ¿sabes el olor ese que se te queda a ti metido en la nariz? Pues a mí se me quedó, porque yo pasé hoy 2 veces por allí y el olor seguía siendo en el segundo. Es más, yo vi a los compañeros de Lancelot Televisión, y estoy seguro que también pudieron olerlo. Bueno, pero es normal que se siga oliendo porque todavía no se ha achicado toda el agua que hay ahí. Pero sí es verdad que por lo menos ya no se está vertiendo esas aguas fecales, esas malas aguas al sustrato, ¿no? Bueno, vamos a ver precisamente, porque yo es que pasé por ahí, abrí la ventanilla y no lo olí, pero el otro día era inaguantable. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros compañeros. Hace unos días, el viernes en concreto, estuvimos aquí presentes y podíamos presenciar esa balsa de agua pestilente que estaba haciendo prácticamente imposible la vida en esta zona de la capital. A día de hoy, en esta jornada de lunes, como nos ha confirmado el concejal, ya no existe, se ha drenado todo el agua, aunque sí que es cierto que ligeramente se perciben todavía malos olores. La balsa de agua estancada y pestosa que hacía imposible la vida en esta zona de Argana ha desaparecido, y el mal olor poco a poco va remitiendo después de unas jornadas complicadas para los vecinos de la zona. Se puso a funcionar el viernes sobre la 1:30 de la tarde, más o menos, entre la 1:30, se puso a funcionar y bueno, ya no hay esos vertidos de esas tapas que rebosaban. El viernes subimos por la mañana con el encargado de obras a ver la obra, de cómo estaba la situación, a mirar esa charca que había. Efectivamente, había una charca con un olor tremendo. Estuvimos allí un rato sacando fotos, mirando, y nos fuimos a la rotonda, que realmente la avería parte de la rotonda de la calle Tenderete con Iguazú. De allí la avería, en la planta de abajo, que sería la depuradora antigua, que ahora es una planta de impulsión, allí no ha habido realmente nada. Desde el ayuntamiento aseguran que los peces muertos que pudieron grabar las cámaras de Lancelot Televisión en el charco no tienen nada que ver con las aguas de Argana, pero sí confirma que han llegado a la zona de la Punta del Camello. Nosotros el viernes le requerimos a la empresa que si el vertido que apareció en el charco tenía algo que ver con ese vertido, porque parece ser que había aparecido también un que otro pez muerto allí, había pescados que se habían aparecido flotando allí.
Entendemos, yo por la parte un poco que sé del tema, es imposible que llegaran allí, bueno, imposible, casi imposible, porque toda esa zona no hay ninguna red de pluviales, la red de pluviales va a la zona donde está la explanada donde se montan los cochitos y el recinto ferial. Sea como fuere, la avería que tantos inconvenientes ha generado en las últimas semanas puede haber quedado solventado por el momento. Bueno, pues esta es la situación, parece que va a mejor, pero esperemos que no ocurra de nuevo porque realmente ha sido un desastre ecológico lo que ha ocurrido en estos días en Arrecife. Vamos, no sé si tenemos ya en este caso y vamos a conectar con la directora del Instituto Geográfico Nacional de Canarias, en este caso en Canarias, María José Blanco. No sé si la tenemos porque queremos hablar de la última hora de lo que está ocurriendo precisamente en el volcán de la Palma. Sí, ya creo que tenemos a María José Blanco. Muy buenas tardes, María José, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien. Si puedes, porque te estamos viendo creo que un poquito fuera de pantalla, me están diciendo, a ver si te puedes poner ahí, más centrada. Ahí, a ver, ahí, María José. Muchas gracias. María José, bueno, la última hora del volcán, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues que el proceso que se produjo ayer con la liberación de esos grandes bloques que eran arrastrados por las coladas de lava sigue su curso y en estos momentos del delta de, por ejemplo, la Fajana asociada a la colada principal está prácticamente detenido, así como su penacho marino, y hay la posibilidad que de las nuevas dos coladas, bueno, una colada que tiene dos dedos, por decirlo así, una de ellas está a unos 300 metros de la línea de mar y podría alcanzar la costa en un plazo breve, parece, por la velocidad que lleva en este momento, y que crearía una nueva fajana en la zona de la playa del Perdido. El tema del derrumbamiento, que es lo que ha sido más comentado del pasado sábado, porque ya creo que el viernes había sufrido también otro pequeño, el cono volcánico principal, ustedes más o menos podían imaginarse que eso podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? Bueno, es una frase que se mantiene permanente desde el inicio en el informe que elaboramos diariamente. Decimos, la morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración. No solo se han producido en el pasado, sino que se producirán en el futuro con seguridad. Y ha puesto en riesgo, y de hecho este nuevo desprendimiento ha hecho que otro dedo haya salido, otro ramal, digamos, del volcán, y ha provocado sobre todo derrumbe de edificaciones, ¿no? En estos momentos está afectando, por ejemplo, en el polígono industrial del Callejón de la Gata, a la cementera que está allí. Está ardiendo la cementera y hay un humo, se está emitiendo un humo negro con posibles afecciones tóxicas, por lo que se ha solicitado a la población, se le ha dado la orden de confinamiento en las mismas zonas en las que ya se realizaron un confinamiento el día 1 de octubre. Pedro Martín, mi compañero, quiere hacer una pregunta. Directora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es normal estas diferentes fases que está pasando el volcán? Lo digo porque vemos que pasa de fase efusiva a fase explosiva, que va a mucha velocidad el magma, como está yendo ahora, a prácticamente ir muy parado, como hemos visto en otras ocasiones. ¿Esto es normal lo que está pasando? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede quedar, ya se tiene calculado, o si se puede calcular, cuánto puede quedar de erupción o de este tipo de fases? Bueno, el mecanismo estromboliano, que también es otro párrafo permanente y el primero de todos en el informe del comité científico, dice que el mecanismo alterna unas fases de más explosividad con depósito piroclástico con otras más efusivas, que es la emisión de coladas de lava, y no son excluyentes, pueden ser simultáneas como están siendo desde hace ya varios días. Hay dos centros de emisión, una más de piroclastos y cenizas y otra más de colada de lava. Así son las erupciones estrombolianas
y así va a seguir siendo mientras siga manteniendo este mismo mecanismo. Y en cuanto a lo que me preguntaba de cuánto puede durar esta erupción, pues ahora mismo los parámetros que se están midiendo que podrían darnos una idea de que el proceso está llegando a un fin a corto plazo no indican nada y por lo tanto no es esperable la finalización del proceso en un plazo corto. Precisamente lo que le hablaba mi compañero Pedro, la preocupación en cualquier caso de la ciudadanía por en los últimos días sobre todo, de movimientos sísmicos, es para estar preocupado. ¿Puede de alguna manera haber alguna otra fisura por algún otro lugar que no sea donde está ahora centrado donde está centrado el volcán de Cumbre Vieja? Bueno, ayer se cumplieron 10 años del comienzo de la erupción submarina en el Hierro y ese proceso eruptivo fue muy similar en principio a este, con la gran diferencia de que uno fue submarino y este subaéreo, pero empezó con una sismicidad en la zona del Golfo en el mes de julio. A lo largo del mes de septiembre se fue intensificando las magnitudes de la sismicidad, cruzando de norte a sur toda la isla del Hierro, comenzando la erupción el día 10 de octubre en el Mar de las Calmas. Después de esto, en noviembre comenzaron otra vez los terremotos en la zona del Golfo con magnitudes mayores que en el periodo preeruptivo. Por lo tanto, esto que ya se ha repetido en la única ocasión con la que podemos comparar, que es la erupción del volcán Taoro, pues es un proceso muy similar al que está ocurriendo ahora mismo. Decir, que y no hay necesidad de abrir ningún centro de emisión lejos del cono en el que se pueden crear, como hemos dicho, diferentes centros que tienen actividad de manera alternante o simultánea. Pero ¿significa esos movimientos, María José, que de alguna manera el magma quiere salir, los gases quieren salir por algún sitio, o realmente que se está retroalimentando el volcán? Es una afección a la parte baja del sistema volcánico que está ahora mismo en erupción y la interpretación, pues no hay una interpretación única, por eso no se hace una interpretación por parte del comité científico. Todavía hay que esperar a ver qué nos dan las deformaciones medibles en superficie y la tasa de emisión de CO2, que por ahora tanto una son estables y las otras dan valores bastante constantes. Pedro. Directora, y después una pequeña curiosidad, el tema de la posibilidad del desprendimiento de la fajana, yo no sé si esto a lo mejor es normal, ¿no? que se empiece a especular y sobre todo que se abre este tipo de teorías, pero la posibilidad de que se desprenda la fajana y se forme una ola que podría ser de grandes dimensiones, ¿hay algo de cierto científicamente en todo eso? Bueno, los desprendimientos serían desprendimientos parciales y de hecho ya ha habido alguno y no ha causado nada. Quiero decir, el efecto sería muy local y siempre dentro de la zona de exclusión marítima. Y bueno, es algo que se le ha prestado mucha atención por parte de los medios de comunicación, pero realmente no revierte en ningún peligro respetando las zonas de exclusión marítima y terrestre. María José, Ursúa Ibarra le va a hacer la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quiero preguntar porque ha hablado usted de dos ramales, ¿no? Digámoslo así, de las coladas volcánicas y hay quien piensa que la orientación de estas coladas se puede modificar. Me gustaría que aclarara este aspecto. ¿O siguen ellos, estas coladas, quiero decir, una trayectoria más o menos estable y predecible, o todo lo contrario, que se puede abrir otras zonas, en este caso también de exclusión? Y con respecto a la columna de cenizas, hemos estado muy pendientes estos días atrás de las condiciones meteorológicas, parece que en la jornada de hoy son más favorables, pero claro, también estamos en la entrada prácticamente del nuevo calendario de otoño, lluvias. ¿Qué previsión meteorológica hay al respecto de esta circunstancia? Bueno, yo les diría que esta parte de la información es mejor que se la preguntaran a EMET en cuanto a las previsiones incluso estacionales, ¿no?, que puedan hacer con la entrada del otoño, pero en cuanto a la dispersión que me preguntaba usted de las cenizas y de los gases, realmente está gobernada por los vientos y tanto en niveles bajos como en niveles altos, y ahora mismo la previsión es la que se ha dicho, que son condiciones desfavorables tanto en el paso como en los llanos, pero previsión meteorológica para mañana.
y como mucho se puede extender 72 horas. No hay nada más. Y la otra pregunta que me hacía, que era la evolución de las coladas de lava, ¿perdón? Sí. Sí, le estaba recordando la orientación de las coladas de lava, efectivamente. Hay modelos matemáticos que se utilizan para ver cuál es la máxima, qué trayectoria tiene máxima probabilidad de ocurrir, y por ahora todas las veces que ha habido unos desvíos de la colada han sido siguiendo estas trayectorias de máxima probabilidad. Por lo tanto, no es esperable en estas circunstancias, mientras no cambie la posición del centro emisor dentro del cono, que haya un cambio sustancial en la dirección de las coladas. En los movimientos sísmicos, ya termino, se están notando, la población lo está notando, la mayor parte de ellos, porque son muchos los que están ocurriendo a lo largo de los últimos... No, la mayor parte no son sensibles para la población. Lo pueden ver en la página web del IGN, hay una columna que es intensidad, y cuando aparece ahí un número romano es que ha sido sentido por la población. Por la población. Pues María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional, de verdad que le agradecemos mucho desde la isla de Lanzarote que esté a disposición de los oyentes y televidentes de Lanzarote Televisión. Un abrazo y mucha suerte. Saludos. Saludos, muchas gracias. Venga. Bueno, María José Blanco, que es la persona que está precisamente saliendo también en casi todos los medios de comunicación, porque es la responsable del Instituto Geofísico de Canarias, que pertenece al Instituto Geográfico Nacional, que es el que, bueno, pues sobre todo en el volcán del Hierro, sí, de la Restinga del Hierro, pues fue en aquellos años quien más siguió directamente, junto también con el gobierno de Canarias. Oye, por cierto, mañana vuelve Pedro Sánchez, mañana no, el miércoles vuelve Pedro Sánchez a La Palma, coincidiendo también con el Consejo de Ministros extraordinario, porque tendría que ser el martes, pero mañana festivo, en el que se van a activar otra serie de medidas y donde también se aprueba el presupuesto general, ¿no? o el proyecto de presupuesto. Y por cierto que Ángel Víctor Torres, el que es presidente del gobierno de Canarias, pues va a ser ya el único candidato que se presente en este caso. No, es el secretario general ya elegido. Sí, pero ya he elegido porque no hay más candidatos. No hay más candidatos, por eso es el único, pero bueno, pero ya reelegido, no, pero tiene que haber un acto oficial de reelección, Pedro. Bueno, ahí estaba todo el mundo celebrando que había sido... Claro, porque no se presenta nadie. No, y yo creo que está ya investido el nuevo secretario general. Será el día 22, 23, no me acuerdo. El fin de semana no, el otro, que es cuando ya toma posesión oficial de su cargo en un acto, en este caso en una especie de congreso, que es el que tiene que nombrarlo. Ajá. Pero, ahí no lo van a suspender, pero ¿no? Como no hay nadie que se ha presentado, pues obviamente va a salir él. Oye, porque no hay más candidatos. Parte del Partido Socialista lo está felicitando por la reelección como secretario general. Bueno, antes de entrar con el invitado que tenemos en la segunda parte, quiero contarle un caso que realmente a mí me ha impresionado, ¿no? Fue en el año 2017, contábamos aquí un accidente gravísimo que había tenido un joven de Taïche, en este caso Cristian Morales, un joven de aquella época, tendría unos 22, 23 años, que había sufrido un accidente. Él iba de copiloto en un coche en la propia capital de Gran Canaria, y fue tan grave su situación sanitaria que tuvo que estar 21 días en la UCI y una semana después en planta. Bueno, finalmente se ha recuperado de todas sus heridas y golpes que recibió en ese accidente, pero lo que no se ha recuperado es del golpe que hace una semana recibía cuando fue a sacar dinero a su cuenta corriente y lo tenía embargado por la Hacienda Canaria ante una petición del Hospital Dr. Negrín, quien le reclama nada más y nada menos que 80.000 euros. ¿Por qué? Por la estancia en el hospital. Todo fue por un error burocrático, todo ha sido por un error burocrático. Pero realmente vamos a escuchar la noticia y luego la comentamos. Una familia lanzaroteña está viviendo un auténtico calvario. El Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria le reclama una deuda de unos 800.000 euros a su hijo, Cristian Morales Roger, al que le han embargado la cuenta. Ya esta familia estuvo en vilo porque su hijo en 2017 estuvo 21 días en la UCI de este hospital tras tener un grave accidente de coche debatiéndose entre la vida y la muerte. Su madre Rosa lo cuenta a las cámaras de Lanzarote Televisión. El domingo mismo fue cuando se dio cuenta a mi hijo que le habían embargado la cuenta, y después hace 3 meses atrás
nosotros presentar un recurso porque le llegaban las cartas del doctor Negrín de facturación a él, cuando que él no es el que tiene que pagar cuando él estuvo ingresado en la UMI, y que lo tiene que pagar el seguro del coche. Todo por un error burocrático del Departamento de Facturación del Hospital Negrín, que en lugar de facturar a la mutua de seguros del coche accidentado, pasó la factura a Cristian por una serie de errores y casualidades. Entonces, por un error burocrático o administrativo, no sé, pues entonces le están reclamando a él pues esa cantidad de dinero. Lo cierto es que su familia, pero sobre todo Cristian, este joven de 25 años, lo está pasando mal cuando de imprevisto se ve con sus ahorros embargados y una deuda de 80.000 euros a un hospital público. Nosotros tenemos que, de hacer tripas corazones por él, porque claro, él no entiende, porque sabe que la gente joven hoy en día, pues embargos y toda esta historia, pues no están muy al tanto. Pero no entiende el por qué ese embargo de su cuenta, no pueden ahora en sus ahorros, todo se lo quitaron, y claro, y lo estamos viviendo y lo pasando muy mal. La madre del joven espera que todo se aclare lo antes posible y su hijo recupere su dinero y le dejen de reclamar esta cantidad. Nosotros hace 3 meses presentamos el recurso de que claro, que a él le llegaban cartas del Negrín de facturación de esa cantidad de dinero a unos domicilios donde él ya hace 20 años no vive ahí, cuando que en el atestado de la policía de cuando fue el accidente, en el encabezado está su dirección actual desde el 2008, que él está allí empadronado, y le llegaban esas cartas que nunca llegó a nuestras manos. Lo cierto es que todavía ni el Hospital Dr. Negrín ni de la Hacienda Canaria han respondido a los recursos presentados por esta familia. Bueno, a ver, esto es una situación curiosa. Yo espero que se solucione rápido. Yo espero que el gobierno de Canarias y los responsables de la Seguridad Social, sobre todo del Hospital Dr. Negrín, pues resuelva un problema que es evidente, porque lo único que está claro es que una persona que sufre un accidente y lo ingresa en un hospital público, el que no va a pagar, y encima le va de copiloto, es decir, quien paga esto, creo que hay acuerdo entre las mutuas y la Seguridad Social, que son los que se hacen cargo, y las aseguradoras, que son los que se hacen cargo de esos costes. Por un error burocrático, a él se le enviaba por parte del doctor Negrín la factura a él personalmente, pero encima con la mala suerte de que se la enviaban a unas casas donde él ya no vivía desde hacía en una 20 años y en otros 8 años. Es decir, que él nunca se enteraba de que esas cartas reclamándole ese dinero por parte del hospital de facturación del doctor Negrín le estaban llegando, ¿no? Solamente ya supo de este tema cuando casi le embargaron las cuentas. Cuando casi, o cuando le embargaron le embargaron las cuentas, pero creo que se enteró unos días antes de que que había un procedimiento contra él. Hombre, suele pasar, ¿no? Cuando hay este tipo de situación, evidentemente aquí lo que más cabrea es que después de todo lo que ha pasado y, hombre, aplicando un poquito la lógica, se ve quién tiene que correr con los gastos del accidente, pero que esté prácticamente mecanizado y que ellos no hayan dado cuenta de que no tenía lógica el procedimiento que estaban siguiendo, ¿no? Después con todo el prejuicio que le acarrea tener que estar reclamando a la Seguridad Social para que te devuelvan o incluso al juzgado, si esto pasa por el juzgado, para que te devuelvan el dinero. Claro, ¿no? Y aparte de la situación, hombre, de este chico joven, de la familia, porque oye, son 80.000 euros lo que te están reclamando. Evidentemente él no los tiene. Pero claro, tiene una nómina, una pequeña nómina, de ahí le pueden ir descontando pues el 20-25%. Y si los tuviera serían de él y no se los tienen que quitar. No, evidentemente, pero digo hasta que se solucione el problema, pero que vamos, que ahora el hombre está pues en una media crisis nerviosa porque claro, es que te ves tú de repente. A los que le han pasado, a mí me ha pasado una vez y vamos, no se lo digo, no se lo quiero desear a nadie, ¿no? Y espero que sea un error subsanable, que es lo que parece, pero efectivamente, como tú bien dices, y hay que recordarlo, la seguridad social es gratuita y universal, pero no precisamente en los accidentes de tráfico, porque eso lo cubre siempre la aseguradora. Que aquí haya habido un error, no sé si administrativo del hospital o de la propia aseguradora, que también tiene que estar pendiente, ¿no?, de todas estas tramitaciones, porque son ellos al fin y al cabo los que tienen que dar la cara, ¿no?, por
por esta persona accidentada, pues que no hayan resuelto este asunto hasta el momento, a mí sí que me llama la atención, sobre todo porque no sé cuánto tiempo lleva este chico en esta circunstancia de embargo de su nómina. El domingo pasado, este no, el pasado. Vale, pero le vienen reclamando las facturas desde hace meses. No, él se entera de un proceso que hay contra él hace 2 meses, según me entendía a la madre. Tendrá notificación, digo, la aseguradora, ¿no? De esto que está ocurriendo. No, porque el error burocrático es que en lugar de el hospital, lo lógico era cuando hizo el parte, la facturación, es que fuera a la aseguradora que estaba allí, que figuraba como la aseguradora, y le enviara la factura a la aseguradora, pero en vez de enviársela a la aseguradora se lo envió a él, pero encima a una dirección donde él no estaba, por eso pasaron los años y él nunca supo nada, y claro, entonces la administración, al no responder, pues embarga. Bueno, pero digo que la aseguradora tendrá algo que decir, si a ella no le han hecho partícipe de todo este procedimiento, que es a quien le corresponde, en este caso, llevar toda esta tramitación administrativa junto con el hospital, porque son las dos vías, ¿no?, de comunicación que tiene que tener, digamos, esta casuística, pues este chico tendrá que reclamar también a la aseguradora la parte dolosa, ¿no? Pero entonces ya, Usoa, si tú hicieras eso, si yo fuera el abogado, si me meto ya contra la aseguradora, entonces sí que ya, porque mientras contra tanto, la aseguradora no, pero que no te ha amparado la aseguradora en todo este lo que tiene que ir trámite. Es la Seguridad Social a reclamar a la aseguradora eso, la Seguridad Social, no el chico. Lo que tiene que hacer es la Seguridad Social ir a la aseguradora para que pero no el chico, porque si tiene que ir el chico, entonces la aseguradora dirá que él no, que tal, y estará así. Pero el que está 20 años. reclamando ahora mismo también que se le atienda, ¿no?, en su reclamación de que él se siente una víctima, digamos, de todo este proceso, es él, ¿no? Pues entonces él es el que también tiene que recordarle a la aseguradora cuál es su papel en todo esto. Bueno, por lo visto a quien se lo va a recordar es al que le está reclamando el dinero. Porque él con la aseguradora no tiene nada, no tiene ninguna conexión. El que tiene la conexión es el coche donde él iba con el hospital. Pero bueno, en cualquier caso, para no liar más, esperemos que la Seguridad Social, que es lo importante, pues aclare este asunto, pero sobre todo resuelva y no tenga a esta familia pues bajo el yugo que de un subsanen embargo. el error, porque Claro. lo que parece más bien es un error de procedimiento a la hora de reclamar el dinero, quien se lo tenía que reclamar a los gastos, ¿no? Claro, que al que tiene que reclamárselo. Tampoco parece una cosa muy complicada, pero es verdad que después nos encontramos con la burocracia y la administración pública, y entonces sí que ya se enmaraña todo mucho. Claro, y después me decía la madre, voz de Reco, que claro, habla con el hospital y según quien te salga el teléfono, porque las sensibilidades, hay funcionarios y funcionarios, ¿no? Y hay funcionarios muy buenos que tienen empatía ante un problema, que reconocen que es un error y que tratan a los clientes, en este caso a nosotros, los usuarios, pues con bastante dignidad y tal, y hay otros que te ponen de cara a la pared, ¿no? Y parece que te quieren fusilar, porque aplican la norma y dicen, oiga, esto es que ustedes lo contestaron, aquí se les enviaron las cartas desde hace 3 años. Sí, con mucha empatía. Y ya está. Y en definitiva digo, ojalá le pasara a usted o a un familiar suyo para que sepa de lo que muchas veces ocurre, ¿no? Y no es el primer caso, no es el primer caso, por desgracia, que ocurre de errores burocráticos, pero que meten en un lío a la familia y que nunca sabe y se va complicando. Yo he leído algunos por ahí que, que se han complicado y han arruinado a la familia. Y han pasado años y años. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues estamos esperando a Leticia Padilla. Ella es representante de Lanzarote en pie en el Ayuntamiento de Arrecife. Queríamos hablar un poco también la otra cara del Ayuntamiento, vista de una de las patitas de la oposición, porque si no me equivoco hay 2, está Coalición Canaria y está Leticia Padilla también con su compañero. Compañeros, tiene 2 compañeros. Tiene 2 compañeros, y son 3, ¿no? Las personas que hay en el Ayuntamiento de Arrecife y de Lanzarote en pie. Bueno, hasta que llegue, sí me gustaría decir que el precio de la luz es una cuestión que cada día bate un récord, ¿no? Lo cual es una cosa curiosa. Pero a mí, más allá, Usoa y Pedro, del tema de que cuando te lo intentan explicar, pues nadie lo entiende muy bien, ni lo que lo explican. Pero ahora mismo yo lo que solamente pienso es una cosa,
Si esto hubiera ocurrido en la época en que estuviera gobernando el Partido Popular, por ejemplo, ¿qué hubieran estado diciendo los que hoy gobiernan de Podemos? ¿Pero hay un escándalo? ¿No? Evidentemente, Sí, ya lo armaban. Uno de los argumentos de peso que tenía, en este caso, por ejemplo, Podemos, ¿no? Sí. Era la lucha contra la pobreza energética, ¿no? El abaratar el tema de lo que cuesta, ¿no? La corriente eléctrica para que no hubiera gente. Aquí, afortunadamente, no, pero en la península muere gente de frío, porque no tienen con qué mantener sus casas calientes, con el tema de los recursos energéticos, y es una cosa que ha llamado mucho la atención porque han habido verdaderas tragedias, por no hablar de lo derivado, ¿no? De no poner la calefacción o no tener dinero para pagar la luz y poner una vela e incendiarse la casa. Lo digo porque había casos significativos que levantó la voz el que era en su momento el líder de Podemos, ¿no? Pablo Iglesias. Es verdad que si esto pasa lo levantaba en época del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente. Si esto pasa ahora, cuando la luz está en máximos históricos y en un gobierno triplicado o cuatriplicado o quintuplicado, es una burrada lo que se está pagando. Si esto pasa con un gobierno no dirigido por el Partido Socialista, hoy estarían en la calle. Hoy estaría pero es lo mismo que el otro discurso del tema de las imputaciones. Es que hay mucha gente que tiene discursos, o muchos partidos, o muchos dirigentes que tienen discursos según les vale. Lo cierto es que familias que antes pagaban pues 110, 115 euros, ahora están pagando 225, 230, 240, incluso 250 euros. Una empresa de fabricación de vehículos o de coches, como decimos nosotros, en el País Vasco, ha anunciado que va a cerrar sus puertas, va a hacer un ERE durante 20 días porque se le ha triplicado el gasto en corriente eléctrica para producir esos coches, con lo que ello conlleva un gasto para la administración, un gasto para la empresa. Usoa, no sé lo que te parece porque tú a lo mejor no miras mucho la factura de tu casa, pero... Hombre, pues claro que sí, miro además las horas valle y todo lo demás, aprovecho a cocinar los fines de semana para no tener que estar llevándome un disgusto, ¿no? Y sobre todo al mes la lavadora, siguiente, ¿no? En la factura. Pues sí, incluso las lavadoras en mi casa se empiezan a poner ya de noche a partir de las 10, 10 y media y no nos vamos a dormir hasta que no termine el programa. 10 y media puede ser todavía alto, tiene que ser un poco más tarde, a partir de las 12. A partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche ya entras en una hora valle hasta las pero a mí me han dicho 10 que de la mañana del día partir de las 12, siguiente. pero bueno. Mira, el Partido Popular estaba solicitando hace poco medidas reales al gobierno y la verdad es que no sé exactamente a qué se referían con esto de medidas reales, pero algo hay que hacer cuando el recibo de la luz efectivamente se incrementa en un 200%. Está el decreto de las eléctricas, al que iba a meter mano el gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, pero que no sé si no pueden, o incluso todas las medidas que se han tomado hasta ahora no han servido para frenar estos incrementos y récords históricos que vamos a cumplir en esta misma semana. Es que hoy lunes a las 9 de la noche me parece que es el gasto máximo al que se ha podido llegar en este país, ¿no? Con el tema de la luz. Y efectivamente yo también he escuchado esa información sobre el daño que está haciendo sobre todo a la industria y a las grandes producciones, a la metalurgia y con ello también al sector de la construcción, que eso también nos puede afectar a nosotros aquí en Canarias, ¿no? Porque la materia prima está incrementándose considerablemente, sobre todo en el caso del acero, por estos costes que conlleva la producción de la materia prima, ¿no? Sin entrar, Usoa, en las pequeñas medianas empresas y los autónomos, es decir, una peluquería, por ejemplo, que la restauración misma se está viendo afectada, que utilizan, pues evidentemente neveras, en fin, pues toda esta gente se está viendo incrementado en su facturación de la luz en un 200%. Las pocas panaderías que pueden quedar artesanas. Hace un año. Y esto en situaciones como estamos ahora saliendo de la crisis, pues no ayuda para nada. En cualquier caso, yo lo del Partido Popular, lo que yo creo que el Partido Popular, si hubiera estado gobernando, tampoco hubiera podido hacer mucho más de lo que está haciendo el Partido Socialista y Podemos. Es decir, yo no quiero caer en esa demagogia. Pero me imagino que tiene todo el derecho del mundo el Partido Popular a salir porque a ellos le montaban cada pitoste. Pero recordemos por qué el Partido Popular, porque han iniciado una campaña desde el sábado para acusar al gobierno de no saber parar esta subida estratosférica de la luz. Estaban el otro día presentes en la calle Real
sobre todo haciendo patente su queja e informando, ¿no? Otra cosa, que no, es evidente, no sé si estaban cogiendo firmas. Que está bien, no sé. Y tiene hasta está justificado, porque a ellos se la montaron bien montada, ¿no? Cuando en la época que estaba José Manuel Soria. Vamos a ver la pieza y ahora viene Leticia Padilla. El coste de la luz no deja de subir. Ya ayer domingo alcanzaba su máximo histórico situándose en 175 euros, pero este lunes la subida será aún mayor. Se incrementará en un 5%, hasta los 184 euros el megavatio hora. De hecho, el día anterior, el pasado sábado, en plena calle Real, destacados miembros del Partido Popular de Lanzarote iniciaban en esta zona del centro de Arrecife una campaña contra el gobierno de la nación al considerar como vergonzoso la política del grupo de gobierno de Pedro Sánchez, al cual culpabilizan de esta situación. En lo que consideramos desde el Partido Popular un atraque a todos los ciudadanos de España, a todos los españoles, porque lo que no se puede permitir es que en estos momentos tan complicados desde el punto de vista socioeconómico, el gobierno de Pedro Sánchez, lo único que se le haya ocurrido haya sido subir el precio de la luz, con lo que esto conlleva a las pequeñas y medianas empresas, a las familias más vulnerables, porque no pueden hacer frente a esta subida tan considerable y vergonzosa del precio de la luz. Destacar que los precios del mercado mayorista repercuten directamente en la tarifa regulada, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España, y sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre. Bueno, pues ya tenemos a Leticia Padilla, representante de Lanzarote en pie en el Ayuntamiento de Arrecife. Muy buenas tardes y bienvenida por primera vez, yo creo que después de un año aquí en el estudio. Sí, la Leticia. verdad que sí, llevaba tiempo sin venir. Bueno, Leticia, pues te echábamos de menos. En cualquier caso, antes poníamos la noticia de que ya está resuelto, a medias por lo menos, la avería. A media me refiero que ya está resuelta la avería, pero todavía los estragos de los olores, por lo visto me comentaba Pedro, que se huelen, el mal olor, en este caso en la estación de impulsión de aguas residuales en Arrecife. El olor era insoportable. Por Titerroy se olía mal, por la medular se olía mal, por la circunvalación olía fatal. Y la verdad que los vecinos lo han pasado bastante mal la semana pasada. Lo que a nosotros nos preocupó más y fue cuando los vecinos empezaron a mandarnos vídeos, yo creo que lo han publicado en Lanzarote Digital también, empezaron a mezclarse las aguas sucias con aguas pluviales y cuando empezaron a juntarse también al tema del charco. El día que nos mandaron estas fotos de aguas sucias, de aguas fecales, porque olía muy mal en el charco, y el día siguiente aparecieron los peces muertos, ahí es cuando nos preocupamos bastante. Porque lo que hay que decir es que eso, que ahora está seco, antes ahí había un charco, esto es hoy, allí yo no sé si es que se ha secado, yo creo que es que alguien ha extraído el agua, porque si no... porque había mucha, Había mucha y no creo que se hubiera secado. Pero bueno, está bien que se haya secado, pero claro, ahí queda todavía un poquito de olor, que se ha decantado el agua. Han tenido que poner eso para que no pasara todo el agua posible hasta ahí, precisamente a lo que tú comentabas. Esos son los registros de las aguas pluviales que terminan, pues donde van a terminar, en el mar, ¿no? Sí, completamente, acaban en el mar, y ahí fue la preocupación. A mí lo que me llama bastante la atención es que la avería era del sábado 2 de septiembre, a mí me empiezan a llegar fotos de los vecinos de Argana el martes siguiente, y sobre la marcha me pongo en contacto con el concejal de policía local, porque pensé que era tan grave la cosa que había que mandar a alguien para tomar acta o para lo que sea, ¿no? Para actuar y por lo menos hablar con los vecinos también de la zona. Y también hablamos con el Seprona ese mismo día, porque de verdad que la altura era peligrosa y bajaba hacia el mar. Todo lo que viene de Argana baja hacia el mar. Termina en el mar. Pero el grupo de gobierno no reaccionó hasta el viernes. Y eso es lo que a mí me chocó, porque al final hablé yo misma con el concejal de policía local el martes por la mañana. ¿Estás hablando de septiembre o de octubre? Porque dijiste 2 de septiembre, será 2 de octubre. Pero hay que, como he estado redactando documentos antes de llegar. No, 2 de octubre. Pedro, ¿quieres hacer una pregunta en relación a esto? O... No, con respecto a esto no, yo creo que está todo aclarado. Bueno, pues entonces, lo de la alcaldesa. Una curiosidad, con respecto a... Lo de la alcaldesa me refiero, que sacó un comunicado, tú estabas diciendo que te sorprendió que sacara el viernes. Y es verdad que yo este tipo de cosas lo echo de menos. Yo echo de menos que las autoridades principales pues no estén al quite, es decir, oiga, esto fue una situación que se conocía desde por lo menos, vamos a decir la verdad, el martes, desde el lunes ya empezó a notarse ya el mal olor y se veía el charco. Si yo me doy cuenta que soy un ciudadano de a pie, que de hecho fue Lancelot el lunes cuando lo saca, en primicia, lo que es normal es que la policía local pues haga un parte, oye, mire, que esto aquí está, por lo menos informar al ayuntamiento. Claro.
Era lo mínimo. Porque es que esto está produciendo un daño ecológico. Mi papel era terrible. informar al ayuntamiento y yo creo que a quien tenía que informar era el concejal de policía local para que tomaran acta de lo que estaba pasando. Que ellos no trasladaran la información, pues no lo sé, pero por lo menos una comunicación con la ciudadanía sí que me faltó. Tanto por parte de Canal Gestión como por parte del grupo de gobierno para decirle, por lo menos a la ciudadanía que llevaba todas las semanas sufriendo esto, que estaban trabajando en algo. Y después Leticia, el Cabildo de Lanzarote también. Sí, oiga, porque es el responsable, es a través del consorcio del agua. Y no han sacado ninguna nota. Ya no Canal Gestión, es que ellos tampoco han sacado nada. Lo cual es una indefensión, yo creo que terrible. Usoa. Ah, no, Pedro, que Pedro ya no hizo ninguna pregunta. Si quieres de esto, yo de esto no... No, yo quería preguntarle por el tema de la planta de biogás, que ha sido también otra polémica, en la que además ustedes vuelven a reiterar, que es algo que también comentamos aquí, que nos parecía muy extraño, que el actual grupo de gobierno no supiese nada sobre este proyecto. También porque hay que recordar una vez más que la alcaldesa de Arrecife es también parlamentaria del gobierno de Canarias, lo que viene a definir que tiene dos vertientes de información directas, ¿no? Ustedes han dicho que ya lo sabe desde hace 2 años sobre este proyecto. Cuéntenos exactamente cómo se han enterado de esto. Nosotros cuando nos enteramos de esto, la verdad que fue por la prensa. Un periodista de esta isla lo ve en el boletín, lo publica y nos lo manda, diciendo, ojo, el gobierno de Canarias acaba de dar luz verde y es verdad que no lo habíamos visto. Presentamos moción a pleno y la empresa ve nuestra moción, ve el debate en el pleno y se pone en contacto con nosotros la semana siguiente. La verdad que con toda la predisposición del mundo, se sentaron con nosotros, nos explicaron el proyecto, nos sacaron documentación y nos dicen que les sorprendió bastante las reacciones en el pleno porque ellos llevan informando a la oficina técnica del ayuntamiento de todo esto y del proyecto completo desde noviembre de 2019 y que incluso hay informes firmados por la señora alcaldesa en noviembre y en diciembre. Estos informes son informes urbanísticos donde dice que el plan general permite que este tipo de industria se pueda poner en esta parcela, pero claro, dice para quién es el permiso, dónde se va a colocar en Nao y qué es lo que se va a hacer allí. La oficina técnica, o por lo menos el señor, lo que nos explica es que se ha sentado varias veces con el ayuntamiento de Arrecife, con técnico, a explicar el proyecto y que él le sorprendió muchísimo la negativa en el pleno. Pero vamos a ver, porque lo que ha dicho, perdona, para aclarar, lo que ha dicho el grupo de gobierno es que no tenía... No tenía conocimiento. Bueno, pues si tienen el permiso, tienen que tener el conocimiento. Hombre, yo creo que como alcaldesa, si se firma algún tipo de informe donde dice que hay una empresa que solicita poner una planta de tratamiento de residuos en Puerto Nao, por lo menos preguntar, oye, ¿qué es lo que estoy firmando? ¿Cuál es el proyecto? Entonces, pues nos llamó bastante la atención que lo supieran. Mi teoría es que este tipo de cosas se miran incluso positivamente, porque implantar una planta de biogás es positivo en el objetivo de la planta. El problema es dónde se va a instalar. No, y lo dijimos claramente, nosotros no estábamos en contra de la industria ni de la empresa que no conocíamos, pero es verdad que investigándolo tienen varias sucursales en Europa, en países donde se trata con muchísimo cuidado el tema medioambiental. Oye, pues, hay que tratar los residuos, hay que tratarlo, y más en una isla como Lanzarote, algo tenemos que hacer con esta basura. La empresa está en su derecho, hay que recordarlo, de solicitar esta licencia porque estamos hablando de suelo industrial. Total. O sea, donde ellos quieren ubicar precisamente esta actividad, que ya cuenta además con permiso del Gobierno de Canarias, es una zona verde, es decir, viable para sus intenciones. Pero sí me gustaría saber, porque no sé si te lo he oído decir a ti o a alguna otra persona del ayuntamiento, como que la propia empresa ha decidido posponer esos planes. Eso lo dijo el teniente alcalde. Por eso, pero no, si nos lo comenta la empresa también, sí. Ellos lo que nos dicen es que donde no haya consenso no se van a instalar y que están dispuestos ellos a solicitar otro sitio. Sí, a posponer de un tiempo la instalación y buscar otro solar en Lanzarote donde instalar eso, que no genere ningún conflicto con los vecinos ni con nadie. Que Lanzarote es difícil, porque en Lanzarote solo una cosilla, es sitio... verdad que es suelo industrial, lo que pasa es que cuando vemos hacia el futuro, Arrecife, este suelo industrial hace muchísimos años, ahora mismo, pensamos nosotros desde Lanzarote en pie por lo menos que no tiene cabida y que el plan general debería de modificar eso, porque vemos y miramos un plan a largo plazo, ahí hay vecinos, hay un BIC, está justo frente a una entrada de crucero, porque está justo frente a la marina, cosa que no existía hace unos años, y se está desarrollando en la ciudad. Entonces desde el charco
puerto y hacia arriba, de alguna manera pero hay una tiene que oportunidad con el modificarse. plan general nuevo, con el plan general nuevo, con el plan supletorio, para poner para este tipo de industria un suelo que se pueda instalar. Bueno, pero eso nos tendrían que entregar primero un borrador de manera formal, cosa que no se ha hecho, para que nosotros podamos aprobarlo de forma inicial también, para que se puedan presentar alegaciones. Es que no tenemos, de manera formal y de manera legal, voy a decirlo así entre comillas, no tenemos nada. Déjame también para preguntar por una de las últimas polémicas, lo de, creo que dieron 2 semanas, ¿no? O se paralizó durante 2 semanas el tema de la licencia del Hotel Oriental. ¿Cómo 6 meses. hay algo? 6 meses. Sí. Ah, bueno, pues entonces, la medida cautelar son 6 retiro meses. la pregunta, me voy a otra cosa. Ya que hablabas antes del tema de los cruceros, el otro día se montó una buena, con respecto a la imposibilidad que ofrecían los cruceros de un crucero, ¿no? Bueno, un crucero, pero es que se han montado dentro del ayuntamiento, porque también otro de los problemas que hay es la Paraginori. Algunos piensan, el sector de por ejemplo, pensaban que es un abuso que se sacaran los cruceristas en vez de pasar por toda la avenida, que ya por todo el muelle y toda la avenida, ya que se ha arreglado, se ha invertido millones de euros, en vez de estar haciéndole el negocio a 2 o 3 consignatarios, o incluso a la gran compañía que se dedica al tema de los cruceros, pues decirle, hombre, tú puedes sacar excursiones para el resto de la isla, pero hombre, para meterlo en Arrecife mejor que el dinerito se lo gasten en las tiendas. Creo que se montó un Cristo porque había un compromiso por parte de la mesa de turismo. A mí me consta que el próximo miércoles se va a reunir nuevamente la mesa de turismo para intentar solventar esta situación, pero a mí sí me llama la atención que sea dentro del grupo de gobierno, dentro de algún miembro de ese grupo de gobierno, el que levante la voz quejándose de por qué se está no permitiendo, o que se quiera no permitir a esas consignatarias llevar a cabo ese abuso, porque yo vuelvo a insistir, ese abuso de cobrarle 11 euros de ir del muelle a Ginori con unas condiciones lamentables. En Ginori, que se retiró la caseta de turismo para ponerla en el muelle, para intentar fomentarlo, pues ahora se quiere llevar allí una cosa muy surrealista, cuando hay concejales liberados de ese grupo de gobierno que incluso han amenazado con sacar las excursiones de Arrecife, porque dice que sacarlas. Pero Pedro, la pregunta para que ponerla en todo antecedente, si le parece normal lo que está pasando en torno a esa situación. No nos parece normal la promoción que hace la señora Astrid Pérez cuando llega el barco en sus redes sociales alegrándose de que llegan miles de personas a Arrecife, y que al día siguiente nos encontramos con llamadas de taxistas, de comerciantes y de muchísima gente diciendo, pero oye, pero no venían miles de personas a la ciudad, que estamos aquí todos preparados para recibirlos. Salieron en grupo burbuja, los que llegaron y consiguieron llegar al centro y lo hacían con un guía, no les permitía caminar por la ciudad, ni consumir, ni en restauración, ni en tienda. Los taxistas estaban muy enfadados también porque venían con excursiones contratadas y que como no eran libres, iban moviéndose por grupo y ya estaba todo organizado. Entonces este barco que la semana pasada la señora alcaldesa promocionaba tanto, al final no tuvo ningún tipo de repercusión económica sobre la ciudad de Arrecife. Pero también es verdad una cosa, yo no quiero terciar en la polémica, pero sí argumentar una cuestión que sí parece lógico. Esto es una decisión que toma una compañía por su protocolo, que yo creo que es equivocada. Pero ahí entran los políticos, es decir, hay que negociar con las compañías. Sí, pero si una compañía quiere hacer y deshacer lo que ellos quieran... ¿Pero qué prima? ¿Qué prima? ¿La normativa que hay aquí en Lanzarote o la que pone el barco? Lo que prima es lo que pone el barco. No, el Lanzarote no está dentro del barco. No, lo que tendríamos que hacer las autoridades es intentar convencer a esa compañía de que no tiene mucho sentido, Sabemos todos que en octubre empiezan los cruceros a llegar. Es así, todos los años es así. Octubre es el mes donde empiezan los cruceros a llegar. ¿En qué se ha trabajado este año? ¿En qué se ha trabajado en 2021 para que estos cruceros tuviesen la seguridad de poder decir, pues mira, todos vienen con su vacuna, todo el mundo viene con su certificado, igual que los que vienen en avión. Igual, sí, vienen en avión, compartimos avión con ellos, vienen con su certificado, ¿por qué no pueden comprar? Es verdad que no puedes ir a los centros turísticos. No, es verdad que hay una compañía porque las compañías también lo han pasado muy mal y tienen miedo de que haya un problema, de que haya un contagio cuando salgan y puedan meterlo dentro del barco, ¿no? Y es verdad que esa preocupación existe, ¿no? Y por eso tienen miedo, porque ese barco creo que tenía una capacidad para 3.000 y pico pasajeros. Sí, venían 1.500. Y venían 1.500, 2.000 pasajeros. Y están haciéndolo casi de prueba para un poco entusiasmar a la gente que empiece la temporada. Yo entiendo todo esto. Pero Armando Santana, que es el concejal de turismo, decía aquí que se había negociado
con las consignatarias precisamente y que con casi todas habían dicho que sí, que se iba a abrir los cruceros para que pudieran venir quienes quisieran caminando o en taxi a la ciudad. Pues algo falló, algo falló. Primero que la oficina de turismo que se puso en el muelle está cerrada. En ese día no recibió a nadie que bajaron del crucero. Entonces, que se pusiera allí para estar a pie de muelle, lo entiendo. No lo comparto, pero bueno, una decisión política. Yo creo que estaba bien en Ginori porque ahí la gente que viene en avión necesita también atender y acceder a la oficina de turismo y les obligamos a atravesar todo Arrecife e ir hasta la Marina, porque además no está indicado en ningún sitio que la oficina de turismo de la ciudad de Arrecife está en la Marina. Nadie lo sabe, la tienen que buscar. Por lo menos en Ginori, pues la gente visita el charco, visita el centro y la ve. En la Marina no la ve nadie, pero que además está cerrada. No estaban dando ningún tipo de información a la gente que bajaba de este barco. Yo, Leticia, ahora te dejo a ti, Usoa, pero simplemente porque es que me nombra uno de los temas que a mí me enfada mucho, que es el tema de Ginori. Un terreno que ha costado ni se sabe cuántos millones de euros. Es el aparcamiento más caro del mundo. No hay un aparcamiento más caro que el que tenemos en Ginori. Yo siempre digo, ya es nuestro, ¿no? Ya es de Arrecife, o todavía no. Hasta que no se pague la deuda, ¿no? No, yo creo que sí. Sí, no. No, todavía no está firmado el plan de pago. No, sí, el plan de pago está firmado y se está pagando. Pero no se está pagando, ¿no? Sí, se está pagando. A ver, la ley dice que hasta que no pagas el último centavo de lo comprometido no es tuyo. ¿No? ¿Por qué? Porque es así. Y por eso esta es la razón por la que Astrid Pérez quería pedir el préstamo de 27 millones que no ha pedido. Exacto, igual que un crédito hipotecario. Es decir, usted lo paga a plazo, pero la casa hasta que no acaba de pagarla no es suya. Sí, pero la puedes utilizar. ¿La puedes utilizar? No lo sé. ¿Y la puedes reformar? En este caso, el juzgado no permite al ayuntamiento hacer uso del solar. Lo que digo es que ahí habría que plantear, porque a mí me da mucha pena pero sí se está pagando. Los planes de pago todos los meses se están pagando. No, digo que me da mucha pena porque es una cosa... en fin, no muy edificante, ¿no? Ver una zona tan bonita como es el Charco Sanguinés, que también necesita para mí un cambio de imagen, pero ver todo ahí los aparcamientos no habría que buscar, porque es necesario, porque no hay zona de aparcamiento, es decir, todo el mundo que vamos al charco tenemos que aparcar ahí. Pero y yo en eso no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo en que el recibimiento a los cruceristas tengan que ser los gorrillas ahí en el llano aquel de Ginori. Que chiquito recibimiento que se les hace, no se les dará de forma más digna. A mí me parece toda esa situación. Mira, como si lo quieren hacer en el kiosco allá de la música. Sí, sí, me parece una situación tercermundista. Lo que yo digo, que tenían más acceso cuando estaba en Ginori, yo no digo que este sea el lugar adecuado, sino que digo que tenían más acceso los turistas de la ciudad cuando estaba en Ginori que ahora que está en la Marina. Ahora, yo creo que un sitio más céntrico, a un sitio donde más... Incluso varias. ¿El de la música? Claro, también. Pero estaba en la oficina de turismo, ¿la quitaron de allí? Yo lo que digo es que la situación, cuando tú llegas yo por lo menos cuando voy con alguien de fuera y veo, le digo, voy a enseñarle el charco y veo la zona de Ginori y da un poco de vergüenza. Usoa. Sí, no, simplemente con esto apuntar un detalle, y es que antes el muelle de cruceros estaba infrautilizado y afortunadamente ahora está siendo prioritario, ¿no?, para la llegada de cruceristas y en este caso para el atraque de los barcos que nos puedan visitar. Esto es fundamental para que se haya tomado la decisión de que se canalice todo a través de Marina Lanzarote, porque de la otra manera llegaban al puerto de los Mármoles, esto era un jaleo enorme. También por el traslado de muchos de estos turistas, que conllevaba el tema de las guaguas que los trasladaban prioritariamente a la zona de Ginori, tampoco se sabe muy bien por qué, pero bueno, que había otras condiciones que se han superado y ahora yo creo que el debate es por el tema de ganar dinero resuelto. Eso es una tremenda que tienen a las consignatarias, que no se entiende por qué, y lo que quería yo decir antes es que hay gente que tiene en ese ayuntamiento intereses con las consignatarias, así que lo miren bien. Yo solo quiero apuntar una cosa, no es gratis tener la caseta de turismo en costa, es suelo que pertenece a costa, es decir, estamos dejando la caseta de turismo y yo creo que la ciudad de Arrecife es lo bastante grande para que no tengamos que pagar unos 6.000 euros cada 6 meses para tener esta caseta allí, porque esto es lo que nos cuesta. ¿Pero qué te refieres a la oficina de turismo que hay ubicada en Marina Lanzarote, que está cerrada? La oficina de turismo municipal del Ayuntamiento de Arrecife está ubicada en suelo que pertenece a costa. Además, en una ubicación que es privado, porque tiene una concesión el puerto y está en suelo privado, y pagamos por tenerla. Pagábamos ya en Ginori y seguimos pagando ahora que está cerrada, sin atender a nadie, sin atender a ningún turista,
en el puerto de la Marina. También es verdad que los propietarios de esa zona pagan a su vez una concesión a costa. Sí, pero tenemos suelo en Arrecife para dejar una oficina de turismo que no nos cueste yo creo que dinero. A ver, yo no creo, no está mal, como decía Uso, que haya una oficina ahí donde es el puerto de cruceros. Sería tiene una la entrada oficial que tiene en este caso Arrecife otra para cosa este es que tipo se pueda de poner turistas. otra de refuerzo, como existe del Cabildo. Sí. En el parque, por ejemplo, ¿no? O en Ginori, si se arregla. Ya no está. Quería hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle por el plan supletorio y su posible aprobación. ¿Usted qué opina? ¿Que será en octubre, como dijo aquí José Torres, o como intuimos todos llegará incluso a paralizarse, porque ya estamos hablando de algunos casos muy concretos, como lo dijo el otro día HDI Eugenio aquí, con el diseminado de las vírgenes, ¿no? Y que puede generar también un nuevo conflicto vecinal con el actual grupo de gobierno? Como decía antes, tuvimos la suerte, voy a decirlo así porque es suerte, de que nos llegara de casualidad, por un error del gobierno de Canarias, ese borrador del plan supletorio que se está trabajando para Arrecife. Nos ha llegado de manera casual, porque llevamos, desde que entró la señora Astrid Pérez a la cabeza del gobierno de Arrecife, solicitando una reunión con ella. Nos sentamos, por favor, hablamos del plan general, cuáles son las directrices que van a dar desde el grupo de gobierno, más que nada para estar informados, nada más. No pedíamos nada más que información. Vemos cómo el asesor de urbanismo de la señora Astrid Pérez viaja mucho a Las Palmas para reunirse con GESPLAN. Ha habido viajes, ha habido directrices, y de estas directrices no sabemos absolutamente nada. Lo que sabemos es lo que nos ha llegado de manera casual, y lo que vemos efectivamente, que el solar donde están, o por lo menos los solares, toda la zona donde están las vírgenes, todas estas casas, en la parte alta de Argana Alta, se va a quedar en suelo protegido, en zona protegida. Entonces nos llama bastante la atención y nos preocupa, igual que preocupan los vecinos que están pagando impuestos desde hace muchísimos años y que están pidiendo una respuesta, igual que los vecinos de Tenorio y muchas otras zonas. Yo hablé con el concejal de urbanismo hace unos meses, porque nos decían los vecinos que viven allí que no hay acera y que sus hijos van al instituto y van al colegio caminando por la carretera donde pasan los coches a una velocidad tremenda, y nosotros ese día estábamos hablando con él y fuimos testigos de que casi ahí se chocan dos coches, y nos decía, oye, ¿ustedes no podrían pedirle y preguntar por qué no se puede poner un paso de peatones aquí para que los niños puedan cruzar? O por lo menos poner una acera para que los niños pues no tengan que caminar por la carretera. Y lo que cuando preguntamos nos dicen desde la oficina técnica y el concejal de urbanismo, Eduardo Pláceres, que esta carretera no se sabe de quién es. No se sabe de quién es, no sabe quién es el titular de esta carretera. Sí, la que va desde el cementerio, la que va desde el cementerio, pasa delante de la Perrera, exacto, ahí están las vírgenes. No se sabe, ni siquiera no sabe el ayuntamiento a quién pertenece esta carretera, si es de titularidad privada, que si hacen cualquier tipo de actuación se le puede pedir una expropiación. Es un caos absoluto. Pero eso también es un caos porque... Pero por eso queríamos una reunión, esto viene de muy atrás. Claro. Cuando se empezaba a construir el Lanzarote y en Arrecife se cerraban los ojos y se dejaban construir a la gente que era gente humilde, que no tenía donde construir, y cogían un solar que prácticamente era no gratis, pero muy barato, y empezaron a construir y se hicieron esos diseminados como sí, no solo ese. Tú estás hablando de las casas, pero la carretera la tuvo que hacer una institución. Seguro. La carretera... Yo me dejo cortar la mano y no la pierdo. La que la hizo alguna institución de la seguro, y seguro que fue o el cabildo del ayuntamiento. Entonces, estamos hablando de estos vecinos que ven como en el borrador del plan general su casa acaban en suelo protegido, pero que además tenemos ahí empresas, tenemos suelo que es de Inalsa, tenemos solares que son del Cabildo, tenemos una perrera municipal, tenemos un cementerio municipal. Es decir, eso no es poca cosa. Pero justamente yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, que esto se hizo hace muchísimos años y se hizo mal, pero que llevamos años intentando meter mano para solucionar eso. Y yo creo que el grupo de gobierno... Yo soy de lo que creo, cuando ya hay una situación de facto, hay que buscar el menor daño posible. ¿Y cuál es el menor daño? Legalizarlo. Están pagando impuestos. Claro, por lo menos pagan por recogida de basura, pagan luz, pagando agua. Legalizarlo. Ya está mal y todos tuvimos culpa porque miramos para otro lado, pues ya está. Déjame una pequeña curiosidad, antes porque Leticia seguramente está informada. ¿Alguna novedad en torno al hilo de la Fermina? No. Hoy me vino una persona, me vino una vecina diciendo que ella quiere nadar, una señora mayor, 65 años. Cuando lo haga, se va a quedar con la 65 años. Y decía que le preguntara al ayuntamiento, a Astrid, ¿cuándo van a abrir
esa piscina. Esto me gustaría saber a mí. Pero de todas maneras no se va a poder, aunque se abra, no se va a poder bañar no se puede usar, está fatal. El islote está muy mal, el agua está verde, la piscina... No, pero eso se arreglará cuando se abra, ¿no? Hombre, que la pintura de la piscina se cae a cachos, está todo en obras todavía, no hay nada acabado. Yo estuve una vez hasta que me enteré que... ¿Estuviste en el Bermú? Sí. Yo estuve una vez durante la fiesta de San Ginés, donde reservé... He dicho el consejero delegado que está todo terminado ya. No está terminado. Está en obra. De cuestión de papeleo con respecto a la intervención, pero que también dijeron que estaba casi arreglado también. Leticia, nos tenemos que ir porque ya nos está echando. ¿Querías decir alguna cosita? No, yo quería hablar del Hotel Oriental, pero nada, ya hablamos otro día. Ya hablamos otro día porque no hay tiempo, que ya son... ¿Tenemos 6 meses? Tenemos 6 meses. De todas maneras, una cosa, ya tienes decidido tu futuro político, vas a seguir en la política, tienes ganas de ir a algún partido. Se ha hablado muchas cosas. Sí, se ha hablado de mucho, menos conmigo, hablan los demás. Los partidos, el partido que está en torno a Montelongo y tal, por ahí no van los tiros, ¿no? No, para nada. Tomar café y hablar con la gente es bueno. Y cuando estás en política, saber lo que hacen los demás es bueno también. Y entonces a veces la información... Pero es verdad que ellos te han llamado, ¿no? Por lo menos han intentado... Y muchos más. Y muchos más, hombre. Bueno. Pero sí, yo tengo ganas de seguir porque hay muchísimas cosas que se están haciendo mal ahora mismo en el Ayuntamiento de Arrecife y hay que meterle mano. Pues Leticia Padilla, el representante de Lanzarote en pie en el Ayuntamiento de Lanzarote, de Arrecife, siempre digo Lanzarote. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra ocasión, Usoa, nos tenemos que ver el viernes y con Pedro creo que no me va a quedar más remedio que el... No, el miércoles tampoco vengo. Tampoco el jueves. El jueves, menos mal, esta vez voy a descansar un poquito. Nosotros regresamos el miércoles porque mañana es fiesta, el Día del Pilar, felicidades a todas. Y no es una amenaza, pero a la misma hora. Buenas tardes.